Listo. Buenas noches a todos y todas las personas que están conectados en este momento acá por vía Zoom a la International Association of Coaching Capítulo Ecuador. Sean todos bienvenidos a este Coffee and Coaching, este encuentro de aprendizaje que tenemos periódicamente, ¿no es cierto?, acá en Ecuador. Con nosotros está Gleibers Linares, que es pues coordinadora de comunicación, Ceci Naranjo, que es coordinadora de eventos, y también nos acompaña Gigi Parra, coordinadora de afiliaciones desde el equipo, ¿no es cierto?, de el capítulo Ecuador. Mi nombre es Javier Kelly, líder de capítulo, y pues voy a dejar a Gleibers Linares que presente a nuestros invitados especiales de esta noche, ¿cierto? Pepe del Río y Elizabeth Cáceres. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos y pues a disfrutar de este Coffee and Coaching de esta noche. Gley. Chévere. Gracias, Javi. Bueno, sí, tal cual como mencionó Javier, bienvenidos esta noche a nuestro encuentro virtual de aprendizaje del capítulo Ecuador de la IAC, correspondiente al mes de abril del 2021. Esta noche pues hablaremos un poco del coaching en las empresas, o como estábamos hablando tras cámaras, el coaching aplicado a las personas que trabajan en las empresas. Un poco para entrar en contexto, pues hemos visto un crecimiento importante en todo lo que está relacionado con el coaching como profesión, viendo que de hecho hay estudios que ya desde el año pasado hablan de que el coaching es la segunda profesión con mayor crecimiento en la actualidad y compite con las tecnologías de la información. Aparte de esto, se ha visto un despertar, bueno, Pepe nos puede hablar de eso, que tiene años ya dentro del mundo del coaching, igual que Elizabeth en el mundo empresarial. Sin embargo, digamos que a raíz de todo el proceso que ha vivido el planeta con la pandemia, se ha visto que aquellos líderes, que bien sea que se han formado como coaches o que han vivido, han experimentado un proceso de coaching, han pasado por un proceso de coaching y que elaboran o trabajan en empresas, tienen un mejor rendimiento y sobre todo en este momento un mejor manejo de la incertidumbre que ha cambiado, digamos, toda la dinámica del planeta y que nos ha hecho dar un salto cuántico al mundo de las tecnologías. Además de que estos líderes, pues, en la actualidad, pues pueden desarrollar, o desarrollan, mejor dicho, equipos de trabajo de mayor desempeño, de un alto desempeño dentro de las organizaciones. Y es algo que es muy visible a nivel de, no solamente de las empresas, sino en cualquier tipo de actividad. Cuando tú tienes una persona que bien sea que es coach y además de ser coach, labora en algún área en particular o que ha vivido, ha pasado por un proceso de coaching, su desempeño es distinto a nivel empresarial. Su desempeño es distinto a nivel de persona incluso, porque primero somos personas antes que coaches o antes que empresarios o líderes de equipos. Y esto también nos lleva a que hay una necesidad, incluso del Harvard Business Review lo menciona, que hay una necesidad de desarrollo de habilidades, sobre todo a nivel personal, en las empresas. Ya las empresas no se apoyan tanto en lo que es la formación técnica, porque hay muchas formaciones a nivel técnico que están siendo reemplazadas por las máquinas, por la tecnología. Ahora están más enfocados en lo que es el desarrollo de la persona, en su potencial, en sus habilidades. Y eso es una de las razones que nos lleva también a conversar la noche de hoy sobre este tema. Me permito presentar primero a Elizabeth. Elizabeth Cáceres Maldonado es de la ciudad de Quito, de acá del Ecuador. Ella cuenta con más de 16 años de experiencia en el liderazgo de equipos en cargos de alta dirección, tanto en empresas públicas como privadas, nacionales e internacionales. Además es máster en dirección de empresas y auditoría como su profesión base. Desde el año 2012, ella decidió incorporar el coaching profesional como parte de su misión de vida, construyendo una vida extraordinaria. Es coach ontológico profesional,
de Newfield Network. Es facilitador internacional de empoderamiento con caballos. Ha unificado el coaching ontológico y el empoderamiento con caballos en programas de intervención de coaching asistido con caballos. Es Coach Great Advanced Trainer. Ha realizado varias certificaciones relacionadas con el desarrollo humano, como neurocoaching, Lego Serious Play, entre otras. Y además es directora de Transformando Vidas y consultoría empresarial Andes. Por el otro lado, también contamos esta noche con otro invitado súper especial, que es José Manuel del Río Zamacona, conocido más que todo entre sus amigos y sus clientes como Pepe, quien ve a las personas en términos de su enorme potencial y con esa premisa trabaja. Cuenta con una sólida experiencia en el mundo de las empresas, ha acompañado a ejecutivos de más de 25 países pertenecientes, muchos de ellos a las empresas del ranking Fortune 500. En la actualidad, sus clientes se encuentran en diferentes continentes y entre ellos hay directores generales, emprendedores, high potentials y personas que están interesadas en darle una transformación paradigmática a sus vidas y carreras. Desde hace 27 años trabaja liberando el potencial de las personas, primero como entrenador y capacitador y luego como coach. Desde hace 12 años comenzó a entrenar a coaches en las 9 maestrías del coaching de la IAC. Es entrenador de coaches, coach de coaches y de líderes a través de sus programas de formación. Fue presidente global de la IAC, de la International Association of Coaching, en el periodo 2018-2019 y lideró a su consejo de gobierno. Además es creador del modelo de liderazgo y coaching RCC. Y bueno, es una gran persona también. Muy complacidos de tener tanto a Elizabeth como a Pepe en esta noche, hablar desde dos puntos, por un lado distintos y al mismo tiempo que confluyen en el nivel organizacional. Y nos gustaría que nos conversen cuál es su experiencia y su visión del coaching aplicado a las empresas. Elizabeth, adelante. Muchísimas gracias. Yo me siento muy honrada de participar en este bello momento de un coffee virtual, como ustedes lo han llamado, y compartir con Pepe del Río, a quien admiro profundamente. Yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, y me encanta su trabajo y me siento muy, muy feliz de estar compartiendo en estos momentos información tan linda de la experiencia que he tenido desde el punto de vista como coachee y también como coach con las empresas. Yo tengo una pequeña presentación que quisiera compartirles. Yo creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y entonces permítanme contarles, aquí tengo también unas fotografías, porque lo que yo hago específicamente es un trabajo de coaching con caballos, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿cómo nació esta posibilidad? ¿Cómo se generó? Y como bien comentaba Gliders sobre mi trabajo, yo tuve la posibilidad de estar en un cargo de alta dirección y hubo una intervención de coaching. Y en esa intervención de coaching me enamoré del coaching como coachee, ¿no? La participación de esta empresa dentro de todo este proceso fue espectacular. Y ahí conocí a mi coach, que fue uno de Newfield, por esa razón luego yo estudié en Newfield, no busqué otras opciones porque me encantó. Y decidí que para mí sería una linda opción dedicar toda mi vida al tema del coaching, ¿no? Posteriormente tuve la posibilidad de trabajar en una empresa de coaching acá en el Ecuador y el presidente nos comentó sobre el empoderamiento con caballos. A mí siempre me han encantado los caballos y me fui por esa línea. Me enamoré tanto que me metí realmente, como ustedes veían, a investigar, a analizar, ver cómo los caballos pueden intervenir de manera profesional y de manera profunda en las personas. Y es así que comencé a trabajar con las empresas en procesos
transformadores, ¿no? Y para mí es una disciplina innovadora de coaching aplicado a las empresas, el Transformando Vidas con Caballos. Si bien parecería que todo hasta ahí está todo maravilloso, en el año 2017 yo tuve un accidente de tránsito justamente por ir a hacer una sesión de coaching con caballos y me pasó que en vez de ir en mi auto acepté que el chofer de mi cliente me venga a ver y desde la puerta de mi casa se le fueron los frenos del auto al chofer y nos fuimos de contravía en una avenida principal contra 3 autos. Fue un accidente tremendo y pude sentir el miedo, el dolor, la ausencia, la desesperación. Mi esposo, mis hijos fueron quienes sostuvieron realmente ese tiempo todas las cosas de la casa. Y yo tenía un cliente en Guayaquil que yo me acuerdo, yo estuve 6 meses en cama, estuve muy delicada, y yo me acuerdo que le llamé a este cliente y le dije, por favor, le voy a mandar un reemplazo. Y este cliente me dijo, no, Elizabeth, te necesitamos a ti. Y eso fue algo que a mí me permitió realmente tomar acción conmigo mismo y reconocer que necesitamos ayuda, ¿no? Y fue cuando fui a Guayaquil y en este lugar donde ustedes pueden ver aquí con los caballos, en un heno como ese, me senté y me puse a llorar un día antes de ese taller. Y cuando estaba ahí llorando, recordando todo lo que había vivido, lo difícil de las situaciones, en un momento dado alcé a ver y fue impresionante ver a toda la manada de caballos a mi alrededor en un círculo, sin pastar, de una manera completamente estable, mirándome. Y entonces yo me levanté y fui abrazando a cada uno de esos caballos y recibiendo absolutamente todo lo que yo necesitaba sanar. Para mí ese momento fue tan crucial que me permitió decidir que el resto de mi vida me voy a enfocar en el coaching con caballos, en donde ellos son los protagonistas. Sí, y les quería contar esta experiencia porque cuando me preguntaba Gleivers cuál es mi experiencia del coaching, en realidad es muy integral, desde los dos ámbitos. Posteriormente, cuando voy a las empresas, ¿no? Para poder ofrecer mis servicios, lo que siempre las empresas buscan es que haya líderes inspiradores y empáticos. Entonces, el objetivo es motivarles para que ellos salgan de esa zona de confort y puedan tener contacto y conexión con la naturaleza y sobre todo con los caballos. Es así como para los procesos que he venido desarrollando se convierte en una experiencia completamente invaluable. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos? Trabajamos el coach, hay un coachee o un grupo empresarial, un experto ecuestre y la manada de caballos en el centro como los protagonistas, ¿no? En sí, este proceso se lo realiza sobre la base de un aprendizaje transdisciplinario basado en el coaching y combinando algunos aportes de las ciencias, modelos y técnicas que facilitan procesos de transformación y empoderamiento de grupos empresariales, familias e individuos con el objetivo de elevar el nivel de conciencia para ser, hacer y relacionarse. Creo que esas 3 palabras son clave. Ustedes me preguntarán, ¿por qué con caballos? Cierto que hay con perros, cierto que hay con otros animales, pero ¿por qué con caballos? Caballos, porque el caballo es un líder innato de naturaleza social. El caballo responde a las incongruencias que perciben nosotros. Como somos en la cancha con los caballos, somos en la vida. Y eso es bellísimo. Es impresionante cómo se puede reflejar. El caballo reconoce nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Nosotros generalmente estamos llenos de máscaras y los caballos pueden reconocer esas intenciones que están ahí escondidas. Puede leer nuestro ser auténtico, rompe energéticamente bloqueos y permite claridad de pensamiento y libertad interior. Esto ha sido bellísimo, ¿sí? Generalmente las personas cuando hacemos preguntas de coaching a veces se enredan porque no tienen muchas respuestas y los caballos lo que hacen es romper esos bloqueos que les permite clarificar y tener una mejor definición de lo que les está pasando para autoconocer. No juzgan, no mienten, reflejan como un espejo nuestras emociones y el entorno, ¿sí? Eso básicamente he puesto acá. Aquí es un panorama un poco más general, que no me quisiera detener mucho tiempo aquí, como para entender cuáles son los modelos que he venido utilizando en este proceso, ¿no? Está la doma natural de Parelli,
ontología del lenguaje de Newfield, el tema de empoderamiento con caballos de Christina Mars, el modelo de GREAT con Fernando Celis, que me encanta, el tema de neurociencias, que lo he trabajado con Luis Gavidia, y todas las experiencias que he tenido en este proceso de investigación y de utilización, tanto las maestrías del coaching como las competencias de la ICF. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr un alineamiento estratégico y tener un equipo de alto desempeño. Entonces, lo que generalmente me va sucediendo es que las empresas lo que buscan es que haya confianza en los equipos, que no se manejen como silos, que haya realmente una conexión integral en todo su ser, que haya un liderazgo inspirador, como les había comentado, que haya un manejo emocional de las personas, tanto de manera personal como con sus equipos. Y yo le había aumentado el tema de la fuerza interior, porque he visto, como ustedes bien decían al inicio, que las empresas están formadas por personas, y cuando la persona tiene bien fomentado y se da cuenta que tiene su fuerza interior intacta y que es lo que le permite salir adelante, es mucho más fácil sobrellevar cualquier conflicto dentro de la empresa. Esos serían los impactos claves. Y lo que he querido contarles y compartirles es un poquito cómo funciona este servicio de coaching con los caballos, ¿no? Y aquí están las fases, digamos, que se van utilizando. Ay, perdón, se me pasó una lámina. Viene a ser primero el sentimiento, ¿no? Que es un momento en el cual estamos llegando al lugar. Generalmente estamos bastante desconectados y es importante hacer un centramiento, reconocer que somos parte de un todo, tener claridad del contexto de la realidad, un proceso de aceptación. Luego está el momento del encuentro, un encuentro personal, una expansión del ser, una expansión hacia lo que necesita transformar la persona, y claramente las acciones, ¿no? Las acciones que necesita hacer el grupo empresarial o la persona. Luego les voy a mostrar simplemente unas pequeñas fotos, ¿no? En donde se puede evidenciar, como les decía, las fotos hablan más que 1000 palabras, en donde las personas pueden realmente llegar a conectarse con su ser, ¿no? Y este es el momento del centramiento. Aquí pueden ver a esta señora con este caballo súper grande. Solo el hecho de estar frente a un caballo alto y que pesa 450 kilos ya es una terapia realmente sanadora, ¿no? Solamente el hecho de tener su presencia. Aquí pueden ver cómo esta chica está con este caballo y miren la forma de cómo se van conectando. Entonces, comienza a ver un proceso bellísimo, ¿no? La conexión con la realidad. Aquí hay grupos empresariales. Se ve también cómo los caballos van teniendo acciones, comportamientos que nos permiten evidenciar cómo guiar la sesión de coaching. Es un poco la parte de la aceptación. Pueden ver a este señor que está teniendo ahí una conversación personal y se puede ir como desarrollando, yo estoy acá al lado, sino que no salí de la foto, cómo él va desarrollando el proceso, ¿no? Acá hay también actividades que se hacen con los grupos. Este es el encuentro. Aquí miren cómo me pareció bellísimo cómo los caballos también actúan y cómo actúa también esta pareja, ¿no? Tienen la misma acción, cómo van mostrando lo que se necesita, el tema de la conexión y las acciones que pasan cosas bellísimas como estas. Aquí pueden ver ustedes a una coachee en donde los caballos realmente le van mostrando por dónde caminar, ¿no? Y las acciones que son claves para poder hacer luego un seguimiento. Eso básicamente les quería contar, ¿no? No sé si hay preguntas, creo que estoy en el tiempo que me habían dado como para contarles de manera bastante amplia lo que les voy a preparar. Excelente, mi querida Elizabeth. Ceci. Gracias, Eli, por toda la información. A mí se me quedó algo muy, muy grabado en esa parte que tú mencionas del ser, hacer y relacionarse. Desde la parte personal me hace mucho ruido, ¿no? Y como que me conecta muchísimo. ¿Cómo le aplicas ya trabajando con un equipo, con un grupo de gente y sobre todo hablando ya de una empresa? ¿Cómo logras que
que se genere como que una sinergia, una empatía entre todos para tener el resultado adecuado? Bueno, depende muchísimo de la planificación que se hace con la empresa y del diagnóstico que realizamos conjuntamente con el área de recursos humanos y posteriormente con cada una de las personas, ¿no? El momento en que ya hacemos el taller de manera grupal, tengo una planificación que no necesariamente se cumple, ¿no? Depende también de cómo va avanzando el grupo, el equipo. Pero, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, para el tema del ser, trabajo mucho en los límites personales que cada una de las personas tiene. Y entonces se hacen ejercicios con los caballos en donde las personas pueden realmente ir superando los límites trabajando con cada uno de los caballos, tanto de manera personal como en equipo. Hay una serie de ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de la confianza en el equipo. Hay ejercicios, de pronto se pueden usar tapaojos, por ejemplo, en donde se les da algunos roles a los participantes de tal manera que se trabaja en equipo y también se puede trabajar la confianza del equipo. Otro tema también, por ejemplo, es alineamiento estratégico. Hay algunos ejercicios de trabajo con toda la manada de caballos, que cuando el equipo no está completamente alineado, no pasa absolutamente nada con la manada. Entonces deben trabajar, y no solamente es un trabajo, digamos, de las personas con la mente o con el lenguaje, sino desde lo corporal, desde el lenguaje no verbal. Hay un proceso en el que las personas deben realmente tener una conexión entre ellos para que los caballos funcionen o hagan los ejercicios de manera conjunta. Entonces es bellísimo cómo las personas logran hacer esos clics, ¿no? En especial en los equipos, y reconocer sus debilidades, sus fortalezas, cuáles son sus roles dentro del equipo, cómo alguno que estaba acostumbrado de pronto a estar como fuera del equipo es necesario para que funcione todo el ejercicio. Entonces es bellísimo cuando ellos pueden lograr superar todo el tema de la tolerancia, que creo que es algo que se necesita trabajar muchísimo, y la resolución de conflictos. Entonces eso básicamente creo que es sí lo que te podría comentar. Listo, listo, Eli, gracias. Y bueno, pues para continuar con esta noche, con esta gran cita que tenemos en el Coffee Coaching, pues les comentamos que luego de la intervención de Pepe, tendremos un espacio en donde podremos participar todos con cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan para nuestros dos invitados especiales. Así es que ese momento sí nos pueden dejar tanto en el chat o levantando la mano, pues cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan. Gleibers, te doy el paso a ti. Gracias, Mieli. Gracias, Cecilia, gracias, Elizabeth. Sí, bueno, ahora nos gustaría escuchar a Pepe. Pepe, nos gustaría escucharte desde tu experiencia, desde tu visión, desde tu ejercicio profesional. ¿Cómo ves tú esto del coaching en las empresas o el coaching aplicado a las personas que laboran en empresas? Adelante. Muchas gracias, Gleibers. Gracias por tus palabras, Elizabeth. Un placer, un gusto estar con ustedes aquí esta tarde, noche. ¿Cuánto tiempo tengo, Gleibers? 10 minutitos, Pepe. Ok, tú me avisas. Vale. Bueno, mira, para mí el coaching dentro de las empresas se puede definir en una frase muy pequeña. Coaching es desempeño. Y esto no lo digo yo, esto lo decía Graham Alexander, que es uno de los creadores del modelo Grow. Y cuando le preguntaban qué es el coaching dentro de las empresas, coaching es performance, coaching es desempeño. Y la verdad es que lo he podido constatar a lo largo de todos estos años. Por supuesto, para llegar a ese desempeño hay que saber tener una conversación de coaching con la persona con la que vas a hablar. Entonces, ¿cuál es la gran herramienta y cuál es la gran, yo diría, el posicionamiento que tiene el coaching dentro de las empresas? Que puedes generar un programa de desarrollo, que puedes generar un programa de crecimiento desde una perspectiva
muy sencilla. Y esa perspectiva es: el proceso es único, es irrepetible, el proceso se adapta a cada uno de los ejecutivos con los que estás trabajando, en la circunstancia en la que ellos están trabajando y entendiendo en dónde están. Yo puedo decirles así de manera muy breve que uno de mis clientes, que curiosamente es el cliente al que tengo más tiempo, con el que tengo más tiempo trabajando, porque he regresado o él ha regresado conmigo muchísimas veces a través de los últimos 27 años. Esta persona es uno de los principales accionistas de la panadería más grande del mundo y es una persona que toma decisiones pues de muchos millones de, yo iba a decir pesos, pero realmente son dólares. Y después de mucho tiempo de estar trabajando, porque no siempre el trabajo es constante, terminamos, nos vemos, etcétera. Y algún día le pregunté, oye, a ver, cuéntame, ¿cuál es el valor que tienes de hablar conmigo? Porque ciertamente yo no voy a venir a decirte cómo hacer las cosas en tu empresa. Oye, yo cuando estoy con él aprendo de estrategia de negocios y aprendo de una bola de cosas que de otra manera no aprendería. Es un privilegio para mí que muchos de mis clientes te abran el conversar con ellos. Y me dijo, mira, Pepe, te voy a decir, yo tengo consejeros, tengo gente que de pronto puedo contratar para que vengan y hagan una determinada intervención en la empresa, pero lo que tengo contigo no lo tengo con nadie más. Y le dije, ¿y qué es? La oportunidad de reflejarme y de tener una conversación donde puedo rebotar ideas contigo, donde tú no me dices qué vas a hacer ni cómo lo tengo que hacer, pero dentro de esas ideas, de pronto, al escucharme, me lanzas preguntas que me hacen pensar y que me hacen reflexionar. Y no es que no reflexione en los otros lugares, es que simple y sencillamente este es un sitio especial. Entonces, el coaching dentro de las empresas triunfa o fracasa de acuerdo a una serie de condiciones que están totalmente relacionadas incluso antes de comenzar un proceso. Ejemplo, todos los que somos coaches y que tenemos experiencia dando coaching en las empresas, hemos tenido procesos que no han funcionado para alguna de las partes bien. El que diga que él nunca o que ella nunca ha tenido un proceso que nunca ha funcionado bien, bueno, quiere decir dos cosas. Una, o que tiene muy poca experiencia haciendo coaching, o dos, pues no tiene ni idea de lo que realmente está pasando y no se da cuenta. Dentro de las organizaciones hay tres elementos o tres personajes que son clave a la hora de dar un proceso de coaching. Uno es el sponsor, que generalmente es el que contrata el proceso, y ese proceso te lo contrata una persona que tiene determinados objetivos. Otro es el cliente, que junto con el sponsor generalmente te dice qué quiere trabajar o qué le gustaría a la empresa que se trabajara con una persona. Era muy común al inicio que te contrataran porque querían que corrigiera a una persona algo. Hoy en día las empresas se han dado cuenta realmente que el coaching sirve en la medida en que puedes ir desarrollando el potencial de una persona y que le vas a dar un tiempo para poder desarrollar ese potencial. Entonces, el otro elemento importante es el cliente. Y a veces el cliente, sin el a veces, el cliente, el sponsor y el coach se deben de poner de acuerdo para establecer cuáles son los objetivos
y cómo se van a medir esos objetivos. Eso es fundamental. Entonces, cada caso es un caso diferente. Cada caso es un caso único. No puede haber que un coach llegue con la misma manera de abordar un determinado tema en todos lados. Coincido mucho con Elizabeth cuando habla de estas 3 tipos de relaciones que tienen que ver con el ser, con la relación que Graham Alexander nuevamente lo llama el dominio del ser, el dominio de la relación y el dominio en el hacer. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver estas 3 partes? La primera de ellas con el ser, y ahí podemos dividirlo, como son 3 personajes, en 3 áreas que son importantes. La primera de ellas tiene que ser, si tú estás trabajando con un ejecutivo, es importante que la persona que va a evaluar ese camino esté en total comunicación, tanto con el ejecutivo como contigo, a lo largo del proceso de coaching. Si te van a decir, no, es que es el departamento de recursos humanos o es fulanito de tal, pero el jefe es otro y el jefe no tiene tiempo de hablar, es muy posible que las cosas no vayan del todo bien. Y como coach tienes que aprender a mediar estos asuntos. 2, una vez que el jefe, el ejecutivo y el cliente están de acuerdo en cómo se va a trabajar el proceso y que realmente están de acuerdo en darle un seguimiento al proceso, se hablan pues las cosas que todos conocemos acerca de temas de confidencialidad. Y el proceso de coaching no nada más es la sesión de coaching. La sesión de coaching es una parte importante de todo el proceso de coaching. El proceso de coaching también de una manera importante son los momentos de verdad. ¿Cuáles son los momentos de verdad? Bueno, lo que el cliente va viviendo entre sesión y sesión. El coach en ese sentido es un habilitador del potencial. Eso es lo que el potencial. Bueno, cuando hablábamos desde el ser, ok, el coach tiene que tener plena confianza en lo que está haciendo, pero también, por otro lado, tiene que tener plena confianza en el hacer. En ese sentido, ¿en qué pone la confianza? En que debe de tener una metodología que dé resultado. El proceso de coaching, cuando se hace, da resultado y da muy buenos resultados. Cuando se le quiere enmendar la plana y decir, ah, mira, yo tengo tal o cual, y me estoy refiriendo cuando estamos en una conversación de coaching 1 a 1 o con un equipo. Cuando estás, cuando el proceso da resultado, más allá de cómo le llames al coaching o el tipo de apellido que des, no hay herramienta más potente, a mí me gusta mucho decir esto, que lo que está sucediendo en la relación de coaching en ese momento entre el cliente y el coach. No se trata del conocimiento del coach. El coach tiene que ser experto en la metodología, tiene que saber estar presente y saber procesar desde el presente lo que el cliente está viviendo para entonces sí enfocarlo a la acción. Dentro del ser también, el coach tiene que tener una plena conciencia de sí mismo para poder habilitar al cliente a que desde la confianza en sí mismo, en sus valores y en el hacer, pueda entonces ejecutar lo que tiene que ejecutar. Por eso es que el dominio de la relación es fundamental. Cuando tú tienes que tener claro que un proceso de coaching es medible en acciones concretas. Y aquí hay 2 tipos de metas que generalmente son básicas a la hora de establecer un proceso de coaching, particularmente en las empresas. Y cuando estoy hablando en las empresas, me estoy refiriendo a los ejecutivos dentro de las
dentro de las empresas. Entonces, ese proceso tiene que ver con dos tipos de metas. Una es la meta de aprendizaje y otra son las metas de desempeño. Las metas de desempeño son las más fáciles de poder ver porque son medibles y observables. Son las que les gusta ver inmediatamente a una organización. Las metas de aprendizaje tardan en algunos casos un poco más de tiempo en observarse. Hay una curva de aprendizaje y pero esas metas de aprendizaje resultan a la larga las más importantes. Y no quiere decir que tú le vas a decir qué hacer. No, lo que haces es que la persona vaya viendo desde dentro y vaya sacando estos conocimientos que tiene justamente para que como coach lo potencies. Bueno, como creo que me dijiste 10 minutos y ya me escribiste que ya van 10 minutos, cierro simplemente diciéndote esto. Es muy importante que cuando un coach va a trabajar con un ejecutivo, sepa que hay 3 factores fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la relación y el qué tan claramente queda claro el proceso que se va a trabajar. Y vuelvo a repetir, cuando hay un sponsor, con el cliente y con el coach. Y también queda claro cómo es ese proceso. El segundo punto, el sponsor no nada más juega un papel de evaluador final o de gran César de sí o no, sino tiene también que ser un acompañador del proceso. De hecho, dentro de mi experiencia, acabas dándole coaching muchas veces a un determinado ejecutivo y el que es sponsor dice, oye, yo quiero vivir un proceso así. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El sponsor tiene que saber ir muy bien preparado a las sesiones sponsor, cliente y coach. Y un coach tiene que saber facilitar estas sesiones. No simplemente basta con decir, oye, va muy bien, o todo lo contrario. No, es que yo no veo nada. Tienes que saber cómo estás midiendo las cosas. Aquí hay una serie de aristas. Yo te vuelvo a decir, no hay un solo coach ejecutivo que tenga mucha experiencia que no haya tenido algún proceso que no funcionó dentro de las empresas. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio. El que dice que siempre le ha ido muy bien o tiene muy poca experiencia o está mintiendo o vive en la luna y no sabe ni siquiera lo que se está diciendo. La relación de coaching es una relación muy potente. Cuando la relación de coaching entre el cliente y el coach se hace bien, independientemente del resultado, como haya sido calificado en la empresa, generalmente trae en sí un proceso de crecimiento importante para el que lo está ejecutando, porque tiene la oportunidad de ver de manera integral todas las áreas de su vida y de una manera muy particular el rol que como ejecutivo juega. Bueno, con esto concluyo y sé que me pasé un poco más, pero quería decir esta última parte que les acabo de comentar. No te preocupes, Pepe. Muchas gracias. Bueno, Pepe, y escuchándote, ¿cómo nos podías conversar de que, bueno, el cliente es el protagonista, donde el sponsor tiene que también participar dentro de este proceso de coaching y donde el habilitador, que es el coach, va a liberar el potencial del cliente, tanto en las empresas a nivel ejecutivo como en cualquier proceso de coaching? Perdón, Gigi, él no lo va a liberar. Él va a ser el habilitador. Va a ser, habilita desde el proceso el que la persona pueda generar esto. ¿Y cómo lo generas? Te vuelvo a repetir, con 2 tipos de meta que son muy visibles y son particularmente visibles para el que lo está tomando. La primera de ellas, que es la meta que le gusta más a las empresas, es la meta de desempeño. Y la segunda es la meta de aprendizaje. Esa a la larga es la más importante, porque le permite al cliente poder verdaderamente
lograr transformaciones como ejecutivo y en su vida. Gracias. Pepe, una pregunta. Escuchándote, ¿cuál consideras tú que es el mayor desafío para los coaches en las empresas cuando, por lo menos acá en Ecuador, se escucha mucho el hecho de que más les llama la atención el hecho de la consultoría, que le digan qué hacer, y contratan un coach y termina? ¿Cómo ves el desafío que tiene uno para hacer la profesión como debe ser, como coaches, y que creemos y confiamos plenamente en el proceso, en la nueva maestría, en nuestro marco de referencia, que es el Código de Ética de la IAC? Pues mira, todo eso suena muy bonito, pero la realidad es que el hecho de que haya una persona que tiene un diploma que dice que es coach, lo único que dice es que terminó un curso o terminó un entrenamiento que dice que es coach. El coaching, para hacerte coach, como siempre digo, te haces coach coachando. Y además, déjame decirte algo, no hay caminos cortos, tienes que coachar, estar consciente de lo que estás haciendo. Generalmente, ¿qué es lo que encuentras en las empresas? Y eso, desgraciadamente, es uno de los puntos que de pronto debilita al coaching, entre comillas, dentro de las empresas. Que lo que hay son exactamente personas que van y quieren hablar o de negocios o de alguna herramienta en específico dentro de lo que es el proceso de coaching. Con esto no estoy haciendo a un lado las herramientas, no estoy diciendo que eso está mal. Sin embargo, hay un espacio para cada cosa. Yo, como bien decía Gleivers, tengo 27 años dedicado a trabajar el potencial de las personas. Primero lo hacía desde los entrenamientos y desde hace 23 años comencé a practicar y hacerlo en las conversaciones uno a uno. Una conversación de coaching es totalmente diferente a una conversación de negocios o a una conversación entre amigos. El famoso acompañamiento del coaching no es aquí estoy contigo, yo camino a tu lado, vamos agarraditos de la mano. No es eso. El acompañamiento dentro del coaching es saber ser un espejo para tu cliente. Es que tu cliente pueda reflejarse adecuadamente en aquello que tú estás haciendo. Es estar en un proceso donde lo más importante no es la acción por la acción, ¿no? Es muy común ver a los coaches cuando recién empiezan que lo primero que quieren hacer es metas. A ver, vamos a hacer metas y vamos a poner metas por acá y metas por acá, y te vas dando cuenta cómo la gente va corriendo. No, las metas se ponen después de hacer un proceso y después de ir haciendo un proceso que tiene que ver justamente con la conversación del coaching. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que la maestría 7 de establecer y mantener propósitos claros se trata de tener metas claras. Nada que ver con eso. Cuando el propósito y cuando la intención está clara, la meta se pone sola. ¿Quién pone la meta? Bueno, en las empresas hay una meta de desempeño marcada por la empresa y el cliente pone su propia meta, porque el cliente es el que finalmente va a acabar llevándose ese traje que se llama coaching. Él le va a servir eso no solamente en esa empresa, sino a cualquier otro sitio a donde vaya en su vida. El coaching, por eso yo decía de broma que esto de coaching organizacional a mí me da mucha risa, porque el coaching no se le da a las organizaciones, se le da a las personas que trabajan dentro de las organizaciones. Y se le da no nada más al rol de la persona, al rol que esté ejecutando, sino de una manera integral. Como bien decía Elizabeth, trabajas con toda la persona. ¿Qué es lo más importante dentro de todo este trabajo? La relación de coaching que se establece entre el cliente y el coach. En muchas ocasiones es una relación que es única en la vida. Sí, bueno, por eso era el chiste o no chiste, sino digamos, la risa cómplice cuando
comentaba lo de coaching en las empresas, pero no, es coaching aplicado a las personas que trabajan en las empresas. Sí, Justamente después eso es un poco resulta que el hay trascámara. las 10 herramientas para ser un mejor coach dentro de las empresas. Bueno, eso es un curso de coaching, pero no es una relación, no es una conversación de coaching. Por ejemplo, esto que comentaba Elizabeth, que yo he visto, ella hablaba de NCI y hablaba también de, bueno, dentro de NCI, Miriam de Monte, aunque no la mencionaba. Yo veo el trabajo que ellos hacen en el coaching de caballos. Eso es algo que yo, en lo personal, no entendía. Yo un día le dije a Luis Gaviria, mira, Luis, esas son, iba a decir una grosería, pero no la voy a decir. No, esto no sirve. ¿De qué estás hablando? Eso es terapia. Y entonces, él no me lo supo explicar muy bien, curiosamente, pero luego Miriam de Monte me explicó exactamente qué es lo que hacía con los caballos y cómo lo hacía, y me dijo, ¿y cómo es, Pepe? ¿Eso qué es? Le dije, bueno, yo no soy el santo grial para venir a decir si esto es o no es, ¿no? Pero realmente lo que me estás hablando, sí, esta relación se lleva y se puede tener esta conversación de coaching. Y yo creo que lo interesante dentro de todo esto es, bueno, luego en la empresa, a ver, ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo tengo una conversación del potencial? Para que no quede simple y sencillamente en un bonito fin de semana o en un bonito curso. Pero no hay nada más maravilloso que estar en contacto, por ejemplo, con los caballos o en su caso con delfines, etcétera. Pero la realidad, con tiburones, ¿no, Gigi? Pero la realidad es que puedes sostener conversaciones muy importantes desde el coaching. Ahora, eso hay que saberlo hacer y lleva mucho tiempo saberlo diseñar. Por eso es que cuando alguien me dice soy coach, pues siempre digo, hombre, qué bueno, pero la realidad es que esto es una disciplina que requiere práctica. Yo veía a una persona que se había certificado en IAC hace como 15 años y después de todos estos años trabajaba como veterinaria, pero me decía, yo soy Master Coach, ¿cuánto certificaste? Tal año. ¿Y cuántos procesos de coaching haces al año? La realidad es que el coaching es algo que tienes que estar haciendo todos los días. Y si no todos los días, sí todas las semanas. Esto es una práctica. Así es como se hacen los coaches. Los papelitos, pues hombre, son bonitas anécdotas de que estuviste en algún lado y demás, pero no, eso no garantiza que tú seas coach. Y en las empresas te acabas quedando o te acabas yendo por los resultados, eso es todo. Sí, como tú hablabas, por el desempeño. Sí. A nivel de empresa lo que buscas es el desempeño. No es, a veces, yo como cliente, yo como coach, me he llegado a sentir así como de esos entrenadores que de repente sale tu equipo y termina el segundo tiempo y perdiste 5-0. Y no quiere decir, ojo, que a lo mejor el proceso haya sido del todo fallido, porque después resulta que hablas con el cliente y empiezas a ver lo que el cliente empieza a hacer y la referencia que le da a la relación de coaching y cómo desde ahí puede tomar distintas acciones y dices, wow. Y lo importante es que tanto la empresa o el ejecutivo que está a cargo en la empresa como el coach y por supuesto el cliente estén en esa relación, en esto que claramente y acertadamente decía Elizabeth, entre el ser, la relación y el hacer. ¿En qué se basa el hacer? En tener una metodología clara de coaching. No importa si eres coach ontológico, si eres coach de donde quieras. La metodología es la misma. A mí me da mucha risa cuando dicen, coaching directivo y coaching no directivo. Eso está muy bien para vender libros y cursitos. La realidad es que el coaching es uno. El cliente es el que lleva, el que va al frente, al mando. Y lo que hace el coach en ese acompañamiento viene desde lo que el cliente le está ofreciendo, habilitando. Yo no sé si esto que estoy diciendo se entiende.
Pero yo creo que todos estamos callados así y con los oídos, bueno, yo con los audífonos, atentos a todo lo que nos estás compartiendo. Sí, Elizabeth, adelante. Y luego Bueno, vamos con unas sí. preguntas o comentarios que tenemos por Ya acá. solamente un comentario para mi querido Adelante. Pepe. Para mi querido Pepe, sí, efectivamente, yo le tengo muchísimo cariño, mucho respeto a mi querida Miriam de Monte y contarte que sí, justamente la invité al Ecuador y ella estuvo acá y pudimos hacer la primer diplomado de Horse Coaching y luego ella ya lo fue haciendo en otras partes del mundo, así que en realidad para mí ha sido una lindísima experiencia también trabajar con ella, que es una belleza. Y otra cosa importante que quería decir es que concuerdo en que debe ser un proceso y de hecho se trabaja en un proceso. Yo tengo un plan combinado que trabajo con las empresas en donde hago sesiones de coaching, hay un tiempo para decantar los aprendizajes y también se trabaja en el campo con los caballos. Entonces, concuerdo contigo, no es un fin de semana, sino es un proceso. Bueno, en el caso de una farmacéutica multinacional, sí tuvimos un proceso de, digamos, de diagnóstico para los altos ejecutivos porque ellos querían saber, tomar unas decisiones. Entonces trabajamos con un equipo consultor para lograr ese objetivo, ¿no? Y ahí sí fue de fin de semana porque también se puede hacer diagnósticos con los caballos, es maravilloso. Y eso está... Eso me parece que es importante. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, en las empresas, en los grupos ejecutivos, a veces lo que empiezo es con un taller muy específico enfocado al alto desempeño y al potencial y lo trabajo generalmente con el grupo directivo. Y eso resulta extraordinario porque después te salen 3, 4, 5 procesos de coaching que generalmente viene todo en paquete, pero y esto que estás diciendo a mí me resulta muy gratificante escucharlo e importante porque, o sea, después de haber visto esto con Miriam y con esta señora inglesa que es la mera del coaching de caballos, una que ha escrito libros con la que tuve la oportunidad de compartir un webinar hace poco, se me hace Riz, ¿cómo se apellida? Sí. A mí se me hace una herramienta muy útil. Lo importante es que la conversación de coaching, o sea, tú puedes tener una conversación de coaching ahí como una herramienta y luego el proceso que se sigue, eso es lo importante y eso es lo que tiene el coaching que lo hace único. Por eso es que fácilmente se adecua a las necesidades de cada cliente. Es maravilloso. El entrenamiento empresarial no lo puedes ir adecuando caso por caso. Lo muy bonito de la relación, lo que yo he podido ver de la relación con los caballos, es exactamente la relación que se hace con el caballo. Y entonces el buen coach de caballos, que es, me imagino, lo que tú haces, Elizabeth, luego toma esa relación para comenzar a conversar acerca de ello. Pero el coaching, yo diría, oye, ¿cómo sé que me formaron bien como coach? Bueno, cuando sales y estás frente a un cliente, ¿no te quedas pensando, ¿y ahora qué le digo? Porque si te quedas pensando en eso, es importante regresar y decir, oye, fórmame bien. Y esa es una de las cosas que nos recuerda lo que tú siempre nos has dicho, ¿no? Lo que te hemos escuchado decir en diferentes oportunidades, que el coach realmente se hace escuchando, es a través de justamente la práctica. Si nos quedamos en la teoría, realmente, ¿hasta qué punto podemos decir que estamos ejerciendo nuestra disciplina de coaching? Como decimos en México, para hablar todos nos comemos un taco. De lengua todos nos comemos un taco, ¿no? Y quería pasar ahora al momento donde podemos escuchar y que nuestros asistentes también los escuchen a ustedes, conversen con ustedes y compartan con ustedes. Recuerdo que Joana Molina tenía la mano levantada. Joana, si estás por ahí y quieres hacer tu comentario o tu pregunta, ahorita podrías hacer tu intervención. ¿Estás por allí? ¿Quieres intervenir? ¿Quieres abrir tu micrófono, tu cámara? Y luego tenemos 2 preguntas más por acá.
a ver, bueno, yo ahorita no nos está... De todas maneras, yo si me escuchas y luego quieres hacer tu intervención, nos avisas, levantas la mano o escribes en el chat y te damos la oportunidad para que converses con ellos, porque parte de la idea de nuestro Coffee and Coaching y hacer estos espacios de encuentro no es solamente que sean clases magistrales, aunque son súper ricas y súper enriquecedoras, valga la redundancia. Sin embargo, la idea del Coffee and Coaching es que podamos compartir con las personas que están invitadas y podamos entre todos crear, construir conocimiento. Ahorita le tocaría a César. César, vi que prendiste tu cámara hace ratito. Me gustaría que el comentario que colocaste en el chat o la pregunta que colocaste nos las compartas en vivo. Aprovecha de conversar con Elizabeth y con Pepe. Sí, Elizabeth, buenas noches, gracias por tu aporte. Yo había colocado ya por el chat en qué momento se percibe el cambio en la empresa al respecto, entendiendo que luego de esa conexión que tienen con los caballos, ¿no? Van inmediatamente a relacionarse con seres humanos y de pronto se van a relacionar con personas que no han ido a esa terapia o que no estuvieron ahí en esa terapia. Entonces, ¿en qué momento, dónde hay un equilibrio? Entiendo, por lo que comentaba Pepe, como debe ser, pues ahí es donde pasas a un proceso de coaching como tal, basado en toda la dinámica y las estructuras correspondientes. Pero, ¿en qué momento la empresa se empieza a dar cuenta de ese cambio? Gracias, Elizabeth. Sí, perfecto. Bueno, comentarte, César, que efectivamente es un proceso en donde las personas participan conjuntamente con los caballos. Si bien hay una relación de conexión con los caballos, lo principal es ver cuál es la relación de conexión entre las personas. Y como yo les decía al inicio, como es la persona o como es el equipo en la cancha, es en su vida real, es decir, tanto en su familia cuanto en la empresa. Y entonces lo que sucede luego de esto es cuando la persona, porque el primer punto es darse cuenta qué es lo que te pasa con lo que te pasa. El momento en que tú te das cuenta que hay una situación, o por qué tú tienes un conflicto con el equipo, porque eso se evidencia el momento que trabajas con los caballos, y tú te das cuenta, tienes esa conciencia de dónde está esa oportunidad de mejora, obviamente vas a cambiar, porque acuérdate que el momento en que el ser o la persona cambia, cambian también las acciones, no es al revés, porque generalmente lo que hacemos es cambiar la estructura o cambiar las acciones, pero no a la persona no se da cuenta, sigue haciendo y siendo lo mismo. El momento en que tiene un aprendizaje transformador y se da cuenta que de pronto su forma de trato, por ejemplo, su manera de tratar a las otras personas no es una manera que genera una posibilidad, o su manera de hablar no está generando una posibilidad de nuevas acciones. O de pronto su manera de dar instrucciones cuando tú no te das cuenta que hay condiciones de satisfacción, el momento en que hay un pedido de un trabajo y de la misma manera y haces un ejercicio con los caballos y te das cuenta que efectivamente ahí hay un cambio que debes optar, eso en el trabajo diario se ve reflejado. Y de hecho, ha sido muy interesante. Tuve un caso, por ejemplo, de un grupo, estos señores eran de un colegio del área de deportes, de un colegio élite en Guayaquil, ¿no? Y ellos no se llevaban porque cada uno era más importante que el otro. Y entonces me contrataron justamente para lograr esos acuerdos y que la gente se lleve bien. El momento en que lograron encontrarse, cambió totalmente. ¿Cómo se ve evidenciado? Porque luego ya hacían reuniones de equipo, reuniones de trabajo, podían compartir entre ellos sus planificaciones, podían revisar resultados. Entonces, ves un cambio totalmente en su forma de ser y de hacer y cómo se relacionan. Muchas gracias, Elizabeth. La siguiente pregunta era el señor Vinicio. ¿Está por ahí el señor Vinicio? Para Pepe, ¿cuál era la pregunta que quería hacer? Bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Realmente me ha parecido excelente las exposiciones de Elizabeth y de Pepe, muy motivadoras. Me queda un par de inquietudes. Decían que es importante tanto el ser como el hacer. Yo quisiera saber si siempre se logra ese equilibrio o qué es más importante. Y lo otro, Pepe hablaba de ser un habilitador del potencial del cliente.
¿cuáles son los parámetros o cómo puedo yo intuir que realmente estoy siendo un verdadero potenciador de ese, valga la redundancia, de ese potencial del cliente? Gracias, Vinicio. Pepe, si nos ayudas con la pregunta. Gracias. Para ti. Muchas gracias. Empiezo por tu segunda pregunta, que es la que tengo más en la mente, y ahorita me clarificas un poco la primera que no la entendí. ¿Cómo saber que estás potenciando lo que se está buscando? De una manera muy importante. Cuando estás estableciendo metas de desempeño dentro de las empresas, y tienen que ser metas de desempeño que puedas traducir a ser medibles y observables. Esto es, oye, voy a poner un ejemplo que no necesariamente es el mejor ejemplo, pero donde puedo clarificar esto. Oye, fulanito de tal, resulta que cuando está en las juntas duran muchísimo, no hay una estructura de juntas. Bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? Se puede potenciar de distintas maneras. O sabes qué, tengo a Menganito, que es un high potential, pero en las juntas y cuando está frente a los jefes no es muy bueno conversando y no tiene una estructura de pensamiento claro. Habrá quien desde otro tipo de herramientas diga, mira, te puedes tomar un curso de hablar en público, te voy a enseñar esto. No, el coaching no trabaja así. El coaching trabaja partiendo con qué es lo que quieres potenciar, cómo lo quieres potenciar, en dónde estás tú. Por un lado está la mirada del sponsor, por otro lado está la mirada del cliente, y esto es importante que desde el principio esté unido y se esté hablando de lo mismo, porque cuando no se está hablando de lo mismo es cuando generalmente los procesos acaban no yendo bien, particularmente para la medición del desempeño dentro de la empresa. En el momento en que eso está claro, empiezas a trabajar con el cliente y empiezas a trabajar no con el síntoma, que es el hecho de que a lo mejor fulanito no presenta bien. O el síntoma sería, oye, dale clases de hablar en público. Bueno, para eso mételo a dar clases de presentaciones efectivas y eso puede ayudar a que la persona exponga más. Pero cuando quieres exponer de una manera importante, va más allá de la presentación que puedas estar haciendo en una sala de juntas. Va dentro del impacto que quieres hacer y para qué quieres lograr ese impacto. Va dentro de los valores que quieres ver reflejado ahí. Y luego vienen una serie de cosas que vas trabajando con el cliente y vas poniendo acciones y metas que son medibles y observables a lo largo del tiempo. A mí me gusta tener sesiones con el sponsor, el cliente y conmigo cada 4 o 5 sesiones. Yo no tengo sesiones cada 8 días porque hay que dejar un espacio entre sesión y sesión para que el cliente ejecute y que pueda. Y entonces en las sesiones que vamos teniendo, que llamo yo como de torre de control, en donde nos centramos es, oye, ¿qué de las metas de desempeño que estamos trabajando se están viendo ahora? ¿Qué no? El cliente empieza a hablar de lo que para él está significando el proceso y lo que él está viviendo dentro del proceso. Y ahí puedes detectar que habla de 2 tipos de metas, o de desempeño o metas de aprendizaje. Las metas de desempeño son muy fáciles de hacer, son muy fáciles de poder observar porque o se está ejecutando sí o no. No están a criterio de que, no, para mí no se está comunicando bien, para mí sí se está comunicando bien. No, a la hora de decir, esta persona, quiero verlo comunicar específicamente, ¿qué quieres que comunique? ¿Qué es lo que quieres ver en estas acciones? ¿En dónde está lo que quieres que esta persona muestre aquí? Lo tenemos que tener claro, tan claro como si estás hablando de deporte,
de saber en dónde está la meta del gol. Entonces, una vez que eso está claro y que es medible y observable, es que lo puedes trabajar. Y ojo, que cuando lo trabajas y desde el coaching lo trabajas bien, las metas de desempeño generalmente acaban pasándose y acaban superándose, pero por mucho. El proceso de coaching requiere un tiempo. Y a veces incluso para darle la vuelta al desempeño de una persona requiere un tiempo. Yo he tenido gente con la que estoy trabajando y que de repente el jefe o el jefe del jefe dice, fíjate que esta persona tiene muy alto potencial, pero no lo estamos viendo, no está, y a veces te das cuenta que hay determinadas acciones ya tomadas o que simplemente quieren ver algo para poder decirle a esta persona, ya no. Pero he tenido casos en ese, como el que estoy narrando, donde la persona le da la vuelta, y no solo le da la vuelta, sino que después acaba haciendo una carrera, ya sea en esa empresa o en algún otro lado, y acaba subiendo el potencial. Es muy importante tener los procesos claros y medibles. El otro punto son las metas de aprendizaje de las que hablaba. Una meta de aprendizaje, ¿quién es el primero en darse cuenta que aprendió algo? La persona que lo está viviendo, ¿no? Entonces, yo me puedo dar cuenta de algo, pero a lo mejor todavía no lo hago, todavía no exploto haciéndolo visible y demostrable para los demás. O sea, y tarda un poquito más, pero cuando esa meta se une y de alguna manera está concatenada con la meta de desempeño, estás desarrollando el potencial de esa persona, no nada más durante ese proceso, sino dejándolo a un alto nivel para muchos años más. Yo comentaba el caso del ejecutivo el dueño de empresa, el accionista que me dice, lo que yo obtengo contigo es un espacio donde puedo pensar, donde primero me das el espacio para reflexionar, me das el espacio para pensar, y desde ahí puedo ir a un pensamiento crítico, a un pensamiento que mucho más complejo, que me permita tomar decisiones con un mayor nivel de confianza. Eso me lo dijo un cliente de lo que vive en el proceso de coaching dentro de las empresas. Y esta persona, te repito, pues es una persona que toma decisiones de millones de dólares. Los altos ejecutivos, los ejecutivos C, generalmente tienen, aunque no lo manifiestan como tal, muchas de sus acciones vienen desde el miedo. Pueden parecer muy seguros ante su gente, pero hay cosas que vienen desde el miedo. Y cuando aprendes a tocar eso con el cliente, aprendes a que lo aprenda a ver y a que aprenda a trabajar y a ejecutar trascendiendo esta parte, te das cuenta cómo el ejecutivo empieza a tener relaciones más plenas. Ahora, lo que comentabas entre el ser y el hacer pasa mucho por el tipo de relación que tienes. Esto es, ¿cuál es el resultado que yo busco? ¿Cómo se relaciona el cliente consigo mismo, con el diálogo interno que va teniendo, y cómo es la comunicación y el grado de influencia que tiene en la cultura en la que está ejecutando? Esta parte queda clara. Y esta relación entre el ser y entonces sí hacer es fundamental. Lo peor que podemos hacer como coaches es centrar a la persona solamente en la acción, por la acción. No, coachea lo que hay antes de la toma de decisión. Coachea lo que hay abajo de la toma de decisión y deja que desde ahí sea el cliente el que va ejecutando. Y cuando hablas de habilitar, en la relación, a veces puedes decir, oye, voy a llegar acá, y resulta que empiezas a ver y dices, bueno, y si estoy acá, ¿por qué no voy acá?
A mí me gusta poner un poquito, y la gente que ha estado conmigo sabe, pongo la gráfica esta de Toy Story, el final de la película 1, cuando están Woody y Buzz atados a un cohete, y entonces viene el niño y los despega, y hay un momento donde Woody le dice, oye, viene el camión de la mudanza, los otros juguetes tienen la puerta de atrás del camión de la mudanza abierta, y adelante va la camioneta de Andy, ¿no? Que tiene un quemacocos, como decimos en México, en el techo. Y entonces Woody de repente empieza a ver que Buzz empieza a ir un poco más alto de donde iba para entrar al camión de mudanzas, y le dice, oye, Buzz, necesitas bajar un poco más porque si no vamos a perder el camión de la mudanza. Y Buzz le responde, es que no le estoy apuntando al camión de la mudanza, estoy apuntando a caer dentro del coche de Andy. Ya luego viene la parte de película que cae ahí y no los había visto y lo que sea, pero eso hace el coaching, exactamente eso hace. ¿Para qué vas a ir? Cuando la gente dice el coaching te lleva del punto A al punto B, ¿para qué vas al punto B cuando tienes todo el alfabeto? Apunta realmente y sácale jugo a lo que puedes hacer. Estás trabajando con lo más preciado de la persona. ¿Y qué es lo más preciado de la persona? Aquello que es importante para él desarrollar de dentro hacia afuera y tener un equilibrio dentro del alto desempeño. Yo a mis clientes siempre los invito a tener una relación que potencie el alto desempeño y trabajar desde ahí. Le digo, si no quieres hacer eso, mira que hay otro tipo de coaches y puedes trabajar con ellos. Pero me gusta hacer ese reto simple y sencillamente porque es desafiar a la gente, sacarlos de su zona de confort. ¿Tú puedes crecer dentro de una zona de confort? Sí, sí puedes. Pero la verdadera evolución, el verdadero desarrollo, necesariamente tienes que saber salir de esa zona de confort. En fin, no sé si contesté. Sí, muchísimas gracias. Me quedó bastante claro. Justamente yo estoy en el área educativa y uno de los retos es lograr pasar a través de esta curva de aprendizaje y también lograr el aprendizaje y el pensamiento crítico de parte del educando. Muchísimas gracias, Pablo. Eso es fundamental, Vinicio, porque, como siempre digo, vivimos en una época donde la gente piensa que piensa y cree que cree y no hace ni una cosa ni la otra. Y una parte importante de la relación de coaching es que justamente tienes un espacio para poder reflexionar y para poder reflexionarte. Y eso es maravilloso. Eso es una de las cosas que, pues, los que somos coaches, que estamos acá, debemos agradecer cuando alguien literalmente te está abriendo su corazón, te está abriendo quién es, desde su parte más vulnerable y desde ahí trabaja. Muchísimas y ahí es gracias. que tenemos muchas cosas por hacer, mucho para hacer con todas esas personas que llegan a nosotros buscando algo, que a veces ni ellos mismos saben qué es. A ver, por razones de tiempo, creo que es momento de pasar a la siguiente etapa de la conversación de hoy. De todas maneras, si tienen preguntas, si tienen comentarios, les aseguro que pueden comunicarse tanto con Elizabeth como con Pepe a través de sus redes, diferentes medios de comunicación, o a través de nosotros, y les hacemos llegar cualquier información que deseen. Porque bueno, hay mucho por hacer, hay mucho para conversar. Yo no sé ustedes, pero hoy han habido muchísimas ideas, tips, reflexiones y ese compartir de experiencia tan rico que para nosotros también nos lleva a reflexionar, a mirar hacia adentro de nosotros mismos en nuestro ejercicio como coaches. Javi, ¿será que nos ayudas en esta parte? Sí, mi querida Ley, gracias. El aprendizaje de la noche de hoy. Bueno, primeramente agradeciendo tanto a Eli como a Pepe por su participación esta noche. Ha sido realmente algo muy, muy valioso, lo cual como capítulo les quedamos muy, muy agradecidos y pues con aprendizajes que realmente han sido potenciadores.
Y bueno, como para empezar a hablar un poco sobre los aprendizajes que hemos visto y hemos reflexionado esta noche, Eli nos contaba un poco sobre el coaching con caballos, ¿no es cierto? Eso es quizás un tema que está muy poco explotado, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel de Ecuador. Y creo que es súper importante que las empresas, aparte, pues, de los procesos de coaching formales que se hacen, también se puedan dar esta oportunidad, ¿no es cierto? En donde los caballos, como decía Eli, ¿no es cierto?, son los protagonistas, en donde ellos son aquellos seres, digamos, que te detectan esas incongruencias o esas sombras, no solamente como personas, sino también como equipo, ¿no es cierto?, nos decía Eli, como cuando los caballos no se alinean, ¿no es cierto?, con el equipo o con las personas que están trabajando, pues justamente es una manera de darse cuenta que probablemente el equipo no está trabajando en sinergia y hay un montón de cosas que mejorar, ¿no es cierto? Así que esta metodología nos sirve de mucho para poder trabajar también con las empresas o como ya dijimos desde el principio, con las personas que trabajan en las empresas, porque como decía Pepe, pues sí, o sea, es chistoso, ¿no? Que el coaching es para las empresas, no, el coaching es para las personas que trabajan en las empresas. Y hablando de eso, uno de los aprendizajes y de las cuestiones, pues que el día de hoy se pudo ver mucho en el discurso de Pepe, fue que coaching es igual a desempeño, es igual a performance. En una empresa, pues, tú puedes generar un programa, puedes generar sesiones, ¿no es cierto? Pero siempre vas a estar apalancado al desempeño, vas a estar apalancado a los objetivos que tiene el cliente como empresa, ¿no es cierto? Quizás te vas a apalancar primero a la estrategia, luego a la misión, a la visión, quizás a los valores también. Y a partir de ahí, pues vas a generar un proceso de coaching que sea beneficioso no solamente para el cliente, ¿sí?, sino también para ti como coach, porque tú también aprendes como coach. Y eso es lo más interesante para los que somos coaches y para los que de alguna manera pues nos dedicamos al tema. Normalmente, decía Pepe, también se buscan resultados, ¿no es cierto?, en las empresas. Y eso tú como coach tienes que tenerlo muy, muy claro, porque la empresa siempre te va a pedir resultados. Y no siempre estos resultados van a ser o van a dar las cosas que tú buscabas. No siempre. Y decía Pepe con razón, ¿no? Decía que quizás pues el que no haya vivido un proceso de coaching que no haya salido tal cual como tú lo esperabas, pues no tiene o la experiencia suficiente o pues no le va viendo todavía lo que es el coaching. Pero siempre hay esta oportunidad también de aprender desde el otro lado. Y esta conversación que tú haces, ¿no es cierto?, con el cliente, con el coachee, siempre es una oportunidad, decíamos, ¿no es cierto?, de reflejarnos en el otro y aprender a partir de ello. Pepe también hablaba sobre el coaching, sobre estas metas, ¿no es cierto?, que hay tanto de desempeño como de aprendizaje. Las de desempeño son fáciles de medir porque normalmente tú en la empresa tienes un proceso de evaluación del desempeño en donde tienes quizás ahí los parámetros, los objetivos que tienes que cumplir como empleado y a partir de ahí pues puedes diseñar tu proceso. Pero también hay estos procesos de aprendizaje en donde pues a partir de esto se pueden también apalancar objetivos de desempeño. Así que básicamente por ahí va un pequeñísimo resumen de lo que hemos visto hoy. Nuevamente agradecidísimos por la presencia tanto de Eli como de Pepe. Muy, muy valioso lo que nos han compartido esta noche. Y ahora vamos con lo que te quedas y con lo que has reflexionado el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, Gley nos va a pasar por ahí un link a donde pues tenemos que ingresar y poner ahí nuestros aprendizajes de esta noche. Muchísimas gracias. Ya va, no me eches a perder la sorpresa. Gracias, Vamos, Javi, vamos. gracias. Echando bromeando.
Súper por ese micro. Bueno, hiciste más haciendo ese resumen en tan pocos minutos de todo lo que conversamos. Hemos conversado y hemos escuchado la noche de hoy. Déjame, Gleivers, Manuel, qué gusto verte ahí. Perdón, pero ya aquí te saludo. Hola, Pepe, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Hola, buenas noches, bienvenido, Manuel. Buenas noches, excelente. Ya llegó el que andaba ausente, ¿no? Pepe, No, bueno, pues a ver cuándo te dejas ver. Bueno. Un saludo. Un abrazo, ay, que estés bien. Igualmente. A ver. Ok, para ir adelantando, yo les compartí por el chat los diferentes puntos de contacto en los cuales nos pueden ubicar, en los cuales pueden incluso tener mayor información sobre la IAC. Está la página web, nuestro Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Más adelante, en unos días, van a tener disponible la grabación también en el canal de YouTube para aquellas personas que no se han podido conectar, no pudieron conectarse la noche de hoy, van a poder luego verla allí. Y los que estamos conectados la noche de hoy, si hay algo que nos interese y queramos volver a ver y repasar, pues va a estar disponible en el canal de YouTube del capítulo Ecuador de la IAC. También les compartimos lo que es la red de Instagram, tanto de Elizabeth como de Pepe, para que también puedan acercarse a ellos cualquier cosa adicional que quieran conversar o conocer. Y la sorpresa, lo que les estaba hablando Javi, es que yo les voy a compartir por acá. Vamos a hacer un Mentis. ¿Alguno ha realizado la actividad anteriormente? Si saben manejar los emoticones, me ponen un dedito o aquí en la cámara, alguna seña. Chévere. Bueno, si alguno no lo ha utilizado, igualmente les voy a contar. Yo les voy a pasar por acá, por el chat, un vínculo que es menti.com y un número. Van a entrar a la página de menti.com y van a colocar, no les pida el acceso, le van a colocar el número que les compartí. Y vamos a ver algo así. Les comparto la pantalla para que vean. Una vez que ustedes entren al Mentis, van a tener la posibilidad de escribir 3 respuestas a esta pregunta. Una pregunta muy de coach. ¿Qué te llevas esta noche? Entonces, repito, vamos a entrar a www.menti.com. Van a utilizar el código, que incluso también lo pueden ver en este momento en la pantalla. Se los digo igualmente, 1193-557. Y allí les va a salir 3 opciones. Es más, yo voy a agarrar mi teléfono y también lo voy a hacer. Comienzan a aparecer las palabras. ¿Qué te llevas la noche de hoy? Nos llevamos relación, aprendizaje, ser, hambre de aprender, empoderado, claridad. Ya, porque si me pongo a ver, no lo hago yo también quiero hacerlo. Conexión, crecimiento, desempeño, procesar en presente. Escuchamos también sentimiento, confianza, para ayudarte que puedas hacer tú también el Gracias, Menti. que estoy metida en la página. Yo también estaba en las mismas. Ser. Calma también. Calma, paciencia, conexión, hacer, aprendizajes. Ok. Bueno. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por gracias. participar en el Menti. Y ya para cerrar, pues no me queda más que recordarles nuevamente que la IAC está abierta a toda aquella persona que tiene un interés por el coaching, tiene interés en ser coach, en crecer como coach y sobre todo en profesionalizarse. Recordando que es una asociación, no una escuela formadora de coaching, lo cual en varias oportunidades nos han preguntado. Me estoy escuchando con eco, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Creo que ya no. Y invitarles a las diferentes actividades tanto de nuestro capítulo
como de la IAC, a nivel de capítulo tenemos los jueves, cada 15 días, los live a través de Instagram y también Facebook de Inside the IAC Coach, donde invitamos a diferentes coaches miembros de la IAC para conocer cuál es la cara del coach detrás de esa frase, de esa palabra, del ser coach. Realmente conocer a la persona detrás del coach. Además de eso, tenemos este espacio de Coffee and Coaching, que son encuentros por ahora virtuales de aprendizaje, que los tenemos una vez al mes. Y a través de las redes les vamos compartiendo la información. Yo voy a aprovechar porque para el próximo Coffee and Coaching vamos a hablar del mundo 4.0. Y ya tenemos al invitado confirmado para ese evento. La fecha se las doy luego porque no tengo aquí calendario en la mano. Pero nuestro invitado para ese próximo Coffee and Coaching está presente en la sala. Y va a ser nuestro coach Gillian Carlotti, que es CMC de la IAC. De hecho, por ahí está abriendo su cámara. Él va a estar con nosotros, accedió a acompañarnos. Bienvenido, William. Buenas noches. Coffee and Coaching. Hola, gracias por la invitación, buenas noches y gracias a Elizabeth y a Pepe por este rato agradable de aprendizaje. Gracias, Lilia. Y bueno, nos toca el próximo mes. Vamos a ver qué es eso del mundo 4.0 desde tu perspectiva. Con el favor de Dios. Amén, así será. Aparte de las actividades como capítulo, les quiero comentar que también a nivel de IAC Iberoamérica tenemos los Learning Circles, que los estamos haciendo igualmente una vez al mes. El miércoles de la semana pasada ya tuvimos el de mes de abril, entonces vamos a estar atentos a través de la red de IAC Global para nuestro próximo Learning Circle. Y cada capítulo de Iberoamérica va a estar también coordinando los Learning Circles. Además es una manera de crear comunidad entre todos nosotros los coaches que de alguna manera nos interesa la forma de hacer coaching que manejamos a través de la IAC, de la filosofía, la misión que tiene la IAC. ¿Qué más le puedo comentar? El programa de lectura. También tenemos un programa de lectura, este sí es abierto para toda persona que de alguna manera esté relacionada con la IAC, no necesariamente tienen que ser miembros para participar en el programa de lectura, y ese se lleva a cabo el primer viernes de cada mes. Javier es uno de los coordinadores del programa, si les interesa participar, se pueden comunicar directamente con él. También tenemos como otro de los beneficios de pertenecer a la IAC, es el Voice. El Voice es un blog o revista digital que tiene la IAC, donde nosotros como coaches incluso podemos compartir información y compartir artículos para armar ese Voice. Ahorita, justamente en este mes, salió la última edición, entonces les invitamos a que puedan visitar la página de la IAC, donde van a conseguir, van a tener acceso al Voice para que lo disfruten. Además que el diseño, uso esta palabra si me permiten, está brutal el diseño de ese Voice. Y por último, igualmente para que conozcan el pack de beneficios de formar parte de la IAC, que está también disponible en la página web. Luego de los anuncios parroquiales y de momento de publicidad, nuevamente le damos las gracias por haber participado esta noche. Gracias a Elizabeth y a Pepe por haber aceptado la invitación. Y bueno, mis queridos compañeros de capítulo, Javier, Cecibel, Giselle, los dejo para que ustedes puedan despedirse. Gracias, Gleyber. Tomo la palabra rapidito contestándole a Joana. Joana, nos puedes escribir directamente por nuestras redes, por nuestro correo. Si no eres miembro de la IAC, para darte toda la información y los costos y todo esto para que puedas hacerte miembro. Y para los que actualmente son miembros y aprovechen de profundizar en la página, usar el contenido, los beneficios, actualizar su dashboard, de manera que puedan tener todos sus perfiles completos y puedan tener toda su categoría, hacer carrera dentro de la IAC. Los invitamos a hacer, los que no son Master Practitioner, a presentar el examen de la IAC como Master Practitioner. Necesitamos el CMC en Ecuador. ¿Dónde está ese primer CMC en Ecuador? MMC también. Y bueno, a seguir haciendo carrera y profundizando en el coaching. Muchas gracias. Gracias, Pepe. De verdad que es un honor siempre escucharte, seguir aprendiendo de ti. Elizabeth,
Gracias por tu participación y por esos caballos también que me encantan. Y bueno, aquí me despido yo y los dejo la palabra a mis compañeros. Gracias, Kilian. Nos vemos en la próxima, en ese mundo 4.0. Muchísimas gracias a todos, mi querida Gigi. Hay 2 preguntitas más. También dice Daniel, dice, ¿cómo hago para ser miembro de la IAC? Sí, Joana también está con la misma inquietud. Entonces, sí, o sea, Ceci aquí decía, nos contactamos para apoyarte. Con mucho gusto, Daniel. Con mucho gusto, Joana, nos contactamos para poder apoyarles. Déjennos, por favor, sus contactos y nos contactamos nosotros para poder apoyarles con la membresía. Así que bienvenidísimos desde ya, que sean parte de esta familia global. Así que, bueno, de mi parte también agradecer a Pepe, agradecer a Eli nuevamente por su presencia, por aceptar la invitación. Ha sido un aprendizaje muy valioso. Tenemos el honor de tenerlos aquí a ustedes, así que pues tendremos más espacios similares dentro del año, como ya dijo Gleivers. Así que de mi parte y de la IAC Ecuador, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si Gigi o Ceci pues también quieren comentar algo. Ceci. De mi parte, agradecerles a todos por acompañarnos. Qué lindo encuentro el día de hoy. Gracias, Eli, gracias, Pepe. Siempre su aporte y para todos nosotros es un aprendizaje, es un crecimiento. El poder ese granito de arena a todos quienes estamos en este mundo maravilloso del coaching, pues es realmente algo que nos llena. Contamos con ustedes también para próximos eventos. Gillian, gracias porque próximamente estaremos contigo compartiendo una noche como esta también. Así es que nada, pues estén pendientes de nuestras redes, de toda la información que les vamos a compartir para que puedan agendar tanto el día como la hora y nos puedan acompañar como esta noche. De mi parte, un fuerte abrazo y les esperamos entonces próximamente. Gracias. Para no perder la costumbre. Foto. Un placer compartir contigo, Elizabeth, y gracias a todos. Gracias, Gracias. Pepe. Un Gracias abrazo a todos. grande. A ver, les invitamos a que puedan abrir sus cámaras para el momento Kodak, se me cae la cédula de la noche, para la foto. Y pongan reacciones, corazones. ¿Listo? 1, 2 y... Chévere. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias a todos. Estoy a su servicio con mucho gusto. Gracias, Eli. Gracias, Gracias, Pepe. gracias. Gracias a todos. Bye. Un saludo, Pepe, un abrazo. Un saludo. Gracias. Chao, César. Gracias a Chao, todos. chao, Hilda. Bye. Chao, Manuel. Gracias. Hoy estuvimos internacionales. César está desde Venezuela, tenemos gente desde México. Ok, ahorita no estoy en Venezuela, estoy en Orlando, Estados Unidos. ¡Ah, ya están mira hablando! tú. ¡Felicidades! Qué Estoy en chévere. Estados Unidos. Están grabando. ¡Qué bueno! Yo me imagino Ok.